Ezequiel 41:8. Vi que la casa toda en torno estaba sobre una elevación. Los cimientos de las cámaras laterales eran de una caña entera, 6 codos hacia el ángulo. La anchura del muro exterior del edificio lateral era de 5 codos, igual al espacio de las cámaras de dentro. De las cámaras a la casa había una anchura de 20 codos en derredor de la casa. Las puertas de las cámaras, una del lado del norte y otra del lado del mediodía, daban a un espacio vacío que rodeaba toda la casa, 5 codos de ancho. Una construcción separada que había frente del espacio vacío al lado de occidente tenía 70 codos de ancho. El muro del edificio tenía 5 codos de grueso todo en derredor y su largo era de 90 codos. Luego midió la casa. Largo, 100 codos. El espacio vacío, las edificaciones y los muros, 100 codos de largo. La anchura de la delantera de la casa con espacio vacío a oriente, 100 codos. Midió la longitud de la edificación frente al espacio separado hacia atrás y los portales de uno y otro lado, 100 codos. El templo interior y los vestíbulos del atrio, el umbral, las ventanas aspilleradas, los portales todo en torno, los 3 pisos estaban cubiertos de madera, desde el suelo hasta las ventanas, las cuales estaban cubiertas, hasta encima de las puertas en el interior de la casa y en el exterior, hasta las paredes de lo interior y del exterior, estaban cubiertas de relieves, representando querubines y palmas. Había una palma entre querubín y querubín, y cada querubín tenía 2 aspectos, aspecto de hombre hacia una palma y aspecto de león hacia la otra, y así todo en torno de la casa. Desde el suelo hasta la altura de las puertas había querubines y palmas esculpidos por todos los muros de la casa. Los pilares del templo eran cuadrangulares, y enfrente del Santísimo había una cosa que parecía un altar de madera, 3 codos de alto, 2 de largo y 2 de ancho, y tenía sus cuernos, sus pies y sus costados de madera. Y me dijo: es la mesa que está delante de Yahvé. Había 2 puertas, la del Santo y la del Santísimo. Cada puerta tenía 2 hojas que se plegaban en 2 partes para una hoja y 2 para la otra. En las puertas había grabados querubines y palmas, como en las paredes, y en la fachada del atrio exterior había un portal de madera. Y había ventanas aspilleradas y palmas a cada lado de las paredes laterales en el vestíbulo, en las cámaras laterales de la casa y en los cornisamentos. Ezequiel 42. Sacóme al atrio exterior al lado del septentrión y me llevó al departamento que está frente al espacio cercado y a la construcción que mira al norte. Era de un frente de 100 codos de largo al lado norte y tenía 50 codos de ancho, dando al espacio vacío de 20 codos del atrio interior y al enlosado del atrio exterior, terraza contra terraza en 3 pisos. Delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho y 100 codos de largo. Sus puertas daban al norte. Las cámaras superiores, como las terrazas, quitaban espacio. Eran más estrechas que las inferiores y las intermedias del edificio, pues los pisos eran 3 pero sin columnas, como las columnas de los atrios. Por eso las superiores eran más estrechas que las de abajo y las de en medio. El muro exterior de fuera, delante de las cámaras, que daba al atrio exterior, frente a las cámaras tenía 50 codos de largo, pues el largo de las cámaras del lado del atrio exterior era de 50 codos, pero del lado del templo de 100 codos. Más abajo de las cámaras había una entrada que daba a oriente, para el que venía del atrio exterior. Del lado del mediodía, frente al espacio vacío y delante del edificio, había cámaras. Delante de ellas un corredor como el de las cámaras que dan al norte. Su largo y su ancho eran los mismos, y también iguales las salidas y toda su disposición. Como las puertas de las primeras eran las puertas de las cámaras que daban al mediodía y había unas puertas al comienzo del corredor, en el muro correspondiente para quien venía del oriente. Díjome: las cámaras del norte y las cámaras del mediodía que dan al espacio cercado son las cámaras del santuario, donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comerán las cosas santísimas, es decir, las oblaciones y las víctimas por el pecado y por el delito, pues este lugar es santo. Cuando los sacerdotes entraren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que dejarán allí las vestiduras con que ministran, pues son santas, y vestidos de otras se acercarán así a lo destinado al pueblo. Cuando hubo acabado de medir la fábrica interior, sacóme fuera por la puerta que da al oriente y midió el perímetro. Midió al lado de oriente con la caña
medir 500 codos de la caña de medir. Se volvió y midió el lado del norte 500 codos de la caña de medir. Midió al lado del mediodía 500 codos de la caña de medir. Se volvió al lado de occidente y midió 500 codos de la caña de medir. Midió el muro de cintura a los 4 vientos. Tenía 500 codos de largo y 500 codos de ancho y separaba lo santo de lo profano. Ezequiel 43. Llevóme luego a la puerta que daba al oriente, y vi la gloria del Dios de Israel venir del oriente. Se oía un estrépito como el estrépito de caudalosas aguas, y la tierra resplandecía del resplandor de la gloria. El aspecto de lo que veía era como lo que vi cuando vino Yahvé a destruir la ciudad, y en todos los aspectos como los de la visión que vi cerca del río Quebar. Caí rostro a tierra, mientras la gloria de Yahvé penetró en la casa por la puerta de la fachada que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio exterior, y vi la gloria de Yahvé llenar la casa, y oí que alguno me hablaba desde dentro de la casa, mientras el varón aquel estaba en pie junto a mí, y me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el escabel de las plantas de mis pies, donde habitaré para siempre en medio de los hijos de Israel. La casa de Israel no profanará ya más mi santo nombre, ni ella ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes, con sus lugares altos. Pusieron su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes, y pared solo por medio. Contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron. Por eso en mi furor los consumí. Pero ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe a la casa de Israel este templo. Si se avergüenzan de lo que han hecho, muéstrales la traza y el diseño de esta casa, sus salidas y sus entradas y toda su disposición, sus ritos y sus leyes, y ponlo por escrito ante sus ojos, para que guarden todos sus ritos y sus reglas y los pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte todo en derredor su término será santísimo. Esta es la ley del templo. He aquí las medidas del altar en codos de codo y palmo. El canal de 1 codo de alto y 1 codo de ancho, y el reborde que lleva en torno 1 palmo. Tal es el zócalo del altar. Desde el canal sobre el suelo al plano inferior 2 codos, y la anchura de su vuelo 1 codo. Del plano inferior al plano superior 4 codos, y la anchura de 1 codo. El ariel tenía 4 codos, y de él emergían 4 cuernos. El ariel tenía 12 codos de ancho y 12 codos de largo, formando un cuadrado perfecto. La basa tenía 14 codos de largo y 14 de ancho a los 4 lados, y en torno de ella había una cornisa de medio codo, y el canal de 1 codo todo en derredor, y sus gradas estaban al lado oriental. Díjome: Hijo de hombre, así habla el Señor Yahvé. Estas son las leyes del altar para cuando sea construido, para ofrecer en él holocaustos y derramar la sangre de ellos. A los sacerdotes levitas de la posteridad de Sadoc, que serán los que a mí se han de acercar para servirme, dice el Señor Yahvé, les darás un novillo para el sacrificio por el pecado. Tomarás de su sangre y untarás con ella los 4 cuernos y los 4 ángulos del cuadro, y el borde todo en torno. Así harás la expiación y la propiciación del altar. Tomarás luego el novillo del sacrificio por el pecado, que quemarás en el lugar de la casa designado fuera del santuario. Al día siguiente ofrecerás por el pecado un macho cabrío sin defecto, y expiarás el altar, como lo hiciste con el novillo. Cumplido que hayas el rito expiatorio, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero de la grey sin defecto. Los ofrecerás a Yahvé. Los sacerdotes ofrecerán sobre ellos la sal, y los ofrecerán a Yahvé como holocausto. Por 7 días sacrificarás por el pecado un macho cabrío por día. Ofrecerás además un novillo y un carnero de la grey sin defecto. Por 7 días se hará la propiciación del altar, se purificará y se consagrará. Pasados estos días, del día 8º en adelante, los sacerdotes ofrecerán en el altar vuestros holocaustos y vuestros sacrificios pacíficos, y yo os seré propicio, dice el Señor Yahvé. Ezequiel 44. Llevóme luego de nuevo a la puerta de fuera del santuario que daba al oriente, pero la puerta estaba cerrada, y me dijo Yahvé: esta puerta ha de estar cerrada. No se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Yahvé, Dios de Israel. Por tanto ha de quedar cerrada. Por lo que hace al príncipe, podrá sentarse en ella para comer el pan en la presencia de Yahvé.
Entrará por el vestíbulo de la puerta y por el mismo saldrá. Llevóme hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y vi que la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé, y me postré rostro a tierra.